96. 2 de febrero, hace 3 años, se publicó el primer episodio de Minuto 96. Gracias por formar parte del proyecto más exitoso de mi vida. Continuaremos celebrando a lo largo de este mes con las intros que ustedes me han mandado al correo, y gracias a Arturo Solís por la postal desde las gradas del Estadio Olímpico de Roma, justo en el país donde todo comenzó, pues la intro de aquel primer episodio, para el dato curioso, incluyó un gol en la Serie A marcado al minuto 96. Y bueno, ¿qué mejor celebración podría haber que esta? Pues para el Club Universidad Nacional empieza el sueño de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Prepárense porque viene un episodio cargado de contexto histórico sobre el rival, además de futbolístico, como ya es tradición del canal. Pumas está de vuelta en el torneo continental. La sed de revancha es innegable, después de que en las últimas 2 ediciones te despediste con 2 noches trágicas, una en Seattle y la otra en Ciudad Universitaria, donde no pudiste llegar a la cita contra el Miami de Lionel Messi porque te topaste con tus propios errores y un Vancouver que simplemente aprovechó en momentos clave. Es una deuda pendiente desde hace décadas la que carga el Club Universidad Nacional en este tipo de torneos, y hoy se tiene esta nueva oportunidad en un contexto interesante. El año pasado tu camino tenía 2 rivales, digamos, accesibles en el inicio, como fueron Cavalry y Alajuelense, mientras que hoy San Diego y Toluca hacen que muchos se planteen la idea de si de verdad vale la pena hablar de 2 torneos. ¿Debería Efraín Juárez priorizar la liga y olvidarse de la Conca Champions? Llegas en un nivel futbolístico mejor que en la edición pasada, posicionado en el 4º lugar de la Liga MX, habiendo ganado un par de partidos importantes, ante Tigres de visita rompiendo una racha de más de 10 años y una goleada contra Santos, pero con dudas aún sobre si tu sistema de juego y plantel te alcanzarán para ganarle a las potencias. En una opinión personal, no creo que valga la pena detenerse en ese tipo de cuestiones por ahora. El formato de la competencia internacional es inmediato. Pasar de ronda está al alcance de un par de partidos y al menos tu calendario durante este primer duelo no se siente complicado. Enfrente tendrás a un San Diego FC que, pese a estar solidificado económicamente por un grupo inversor que puso más de 500 millones en su proyecto de expansión del 2023 a la fecha, hoy siguen en el intento de tener una consolidación deportiva, social y hasta cultural, en un contexto sociopolítico complicado como es el de los Estados Unidos hoy día. Y vamos con un breve repaso de la historia del San Diego. El balompié en la cuna de California tiene una tradición que empezó desde 1978 con los legendarios San Diego Sockers, que poseen hasta hoy una base de fanáticos y palmarés importante en el fútbol indoor, consiguiendo 10 títulos de principios de los 80 a principios de los 90 que fueron vitales, pues empezaron a generar arraigo a este deporte dentro de una comunidad que no soltó el sueño de posicionarse en el ámbito profesional futbolero para los años venideros. San Diego Flash y su reencarnación Flash 2, a pesar de ser frágiles a nivel institucional, contribuyeron a la transición de ese sueño desde finales de los 90 y durante todos los años 2000, lo que propició que se dieran las condiciones para que existiera un árbol genealógico de equipos menores por toda la ciudad que no hacían más que alimentar el hambre de los fanáticos por tener un club grande, con el valor agregado de pertenecer a un mercado multicultural. Fue en ese contexto que apareció el villano favorito, Landon Donovan, quien junto con más inversores tuvo la visión de unificar todo ese arraigo en un nuevo club mejor organizado, pidiendo además a la comunidad sandieguina su contribución para crear el logotipo como primera estrategia para lograr que la ciudad se involucrara más. Y así, por el año 2019, la historia futbolística más importante hasta ese entonces para la localidad se empezó a escribir. San Diego Loyal de Donovan compitió en la USL Championship, consiguiendo clasificar a los playoffs en 3 de sus 4 participaciones, dejando triunfos históricos ante equipos de más tradición como el filial del Galaxy, desplegando un juego ofensivo y además destacando a nivel nacional más allá de lo futbolístico cuando renunciaron a disputar algunos partidos como protesta ante actos discriminatorios. I understand that most people watching from afar probably don't really get it, but we've been living it. And so went through a really hard incident last week in the LA match, and we made a vow to ourselves, to our community, to our players, to the club, to USL, that we would not stand for bigotry, homophobic slurs, things that don't belong in our game. El club mantuvo gracias a esto un estatus de compromiso social con unos valores establecidos, con una comunidad que lo empezó a reconocer suyo, lo que además levantó las cejas de los directivos de la MLS, que habían identificado ya el potencial negocio en una ciudad con mercado binacional por su cercanía cultural y geográfica con México. Ahí para 2020, mientras el Loyal empezaba a disputar sus primeros partidos, la tribu nativa americana Siquan Band of the Kumeyaay Nation
Foundation empezó a mover las aguas para conseguir potenciales aliados para otro nuevo club, más ambicioso, que tuviera una inversión lo suficientemente importante como para por fin llevar a la ciudad a lo más alto del balompié estadounidense. Ahí entró en escena otro personaje, Sir Mohamed Mansour, empresario británico-egipcio como principal inversor, un tipo que se desempeña como chairman de Man Capital, que es un fondo global con inversiones diversificadas en sectores como educación, salud, energía limpia y deportes, siendo el empresario además ampliamente reconocido como el principal propietario de la red Right to Dream Academy, una organización internacional dedicada al desarrollo integral de jóvenes futbolistas con un fuerte énfasis educativo y social, algo muy acorde a los valores iniciales que estaban detrás del club antecesor San Diego Loyal, institución que al ver que creció la iniciativa del grupo de inversores de la Sequan Band, además de la crisis económica en la que cayó la segunda categoría del fútbol de Estados Unidos y sus equipos, decidió ponerle fin a sus esfuerzos para darle paso al nuevo y mejorado club local, San Diego FC. Un equipo que está marcado por la historia al ser el primero en pertenecer a una tribu nativa americana, lo que aporta a su diversidad cultural junto con otros inversores, además del mencionado Mohamed Mansour, como la estrella española Juan Mata o la actriz y activista afroamericana Issa Rae. Todo pintaba entonces para que el club heredara los valores iniciales del Loyal, pero con la MLS metiendo sus manos, la forma de proceder de los empresarios provocó que se borraran ciertas líneas de herencia de toda la tradición de la ciudad para crear una institución más corporativa, empezando por renovar el escudo, recibiendo bastantes críticas junto con el nombre, pues daba la percepción de ser genéricos, alejados de la comunidad. Y aunque se buscó simbolizar esa multiculturalidad con 18 líneas entrelazadas e incluir un fondo azul marino que conectara todo con el Océano Pacífico, manteniendo la identidad costera de la ciudad, algo no terminaba de sentirse acorde a la historia del fútbol en la ciudad y sus valores desde este logotipo. Además, episodios de violencia entre aficionados, cánticos discriminatorios en partidos inaugurales y una gestión reactiva más que preventiva pusieron en duda la capacidad real de los directivos de construir una cultura sólida desde abajo, más allá del marketing y los comunicados oficiales. A eso agrégale que solamente un futbolista como Durant Ferry, joven portero, logró pasar del Loyal al nuevo equipo, lo cual es prácticamente nada de continuidad deportiva con la tradición de la ciudad. La estructura de propiedad, frecuentemente presentada como una virtud además, también tiene sus puntos raros, pues la figura de Mohamed Mansour, principal inversionista, introduce tensiones simbólicas. Su historial de donaciones al Partido Conservador del Reino Unido conecta al club, aunque sea indirectamente, con una tradición política que en los años 30 optó por el apaciguamiento frente al fascismo europeo. Si bien ese partido no fue fascista ni nazi, su tibieza histórica ante Hitler sigue siendo una mancha debatida y alimenta preguntas legítimas sobre cómo se concilian discursos progresistas en el deporte con trayectorias políticas personales más conservadoras en el ámbito privado. Pero bueno, como siempre pasa en este deporte, con su debut en la MLS apenas el 23 de febrero del año pasado, San Diego FC logró hacer olvidar ciertas críticas, es la verdad, pues consiguió una victoria importante de visitante en su debut contra el Galaxy y sorprendió con una temporada inicial de 63 puntos, una cuestión que hoy los tiene clasificados a la Liga de Campeones de la CONCACAF, aunque no dejan de tener contradicciones, pues por ejemplo, el caso de Irving Chucky Lozano, fichaje estrella llamado a ser la cara del proyecto, tuvo problemas a la interna, malas actitudes según las versiones oficiales, por diferencias tácticas o hasta personales con el técnico y fue separado del plantel teniendo aún contrato. San Diego FC justificó la medida como una defensa de la cultura del equipo. Y yo les pregunto, antes de pasar al análisis táctico de este club, ¿de verdad fue así? ¿Algo tan grave como para correr del equipo al futbolista que te hizo 19 contribuciones de gol en 22 partidos como titular, prácticamente llevándote a dar el salto de calidad importante hasta las finales de la MLS? ¿Es tan importante la supuesta cultura del club que los empresarios llegaron a doblar a la conveniencia del estatus corporativo? ¿O simplemente se están alineando las políticas antilatinas del presidente de su nación, la asquerosa gárgola naranja, pedo y genocida? Ahí se los dejo. Y antes de pasar con el análisis de su entrenador y estilo de juego, quiero darle la bienvenida a Diego López a los miembros del canal. Únete al club por 49 pesos al mes y recibe estos análisis en formato audio antes que nadie, pero si no, no hay problema. Suscríbete completamente gratis, deja tu like, tu hype, comparte y comenta, que eso también me ayuda mucho. Continuamos.
Mickey Varas fue el técnico elegido para dirigir al San Diego FC, un tipo formado en las entrañas del US Soccer, que fue parte del grupo de analistas de los rivales de su selección para la Copa del Mundo del 2022, asistente además en el FC Dallas de 2018 a 2021 y muy importante, técnico de la selección sub-20 por 2 años hasta 2023, con el logro de haber clasificado al combinado juvenil a unos Juegos Olímpicos, tema que no pasaba en Estados Unidos desde 2008. Con esos blasones, el tipo llegó a la selección mayor en 2023 como asistente de Berhalter, cargo en el que después consiguió un ascenso temporal como técnico interino de la selección absoluta en 2024 antes de la llegada del Huevos Tristes de Pochettino. El estilo de juego de Mickey Varas se basa en la presión alta, balones en largo y triangulaciones por la banda, con un carácter estricto como persona que estriba en una idea principal: la formación de equipo, el trabajo colectivo por encima de las figuras individuales. Su esquema base es el 4-3-3 que vemos en pantalla, aunque según los momentos del partido puede variar, como pasó en su último juego ante el Whitecaps, donde iniciaron con la 5-3-2 para evitar que el rival arrancara avasallándolos con su estilo ofensivo. De igual manera, en dado caso de requerir un esquema más ofensivo, puede mover sus líneas a un 3-4-3 para buscar jugadas rápidas, llegar al área con un buen número de atacantes y en pocos toques. Otra de las cosas a destacar de su juego, además de que tienen futbolistas que pueden llegar desde la línea del medio campo a atacar, es que tienen muy bien trabajadas las triangulaciones por los extremos de la cancha. Buenas pasadas, ya sea para mandar centros o diagonales retrasadas hacia el área rival. Hay que tomar en cuenta, por otro lado, que este rival no vendrá con ritmo de competencia. Todo lo que podamos decir tiene su dosis de veracidad, pues está basado en el cierre de la temporada pasada en la MLS, pero no es un parámetro exacto para medir a un club rival que aún no ha presentado un once inicial en lo que va de este año. Pero vamos a hablar, por supuesto, de lo que podría presentar, según lo que vi en dichos últimos partidos de 2025. En la portería tendrán una opción segura: Cisniega, un portero sólido, de cierta experiencia, que tiene un buen manejo de pies para la salida en largo y además puede tener una que otra tajada milagrosa para equilibrar los partidos. Tiene el asterisco de que salió expulsado en la liga en aquella eliminación de la MLS Cup de su club, y ahí fue reemplazado por Ferry, el joven arquero que se formó en el San Diego Loyal de Landon Donovan, que no desentonó para nada en su entrada de urgencia. En la línea de 4, los dirigidos de Mickey Vara tienen a un par de inamovibles. Primero, McVey, un futbolista que tiene un temple imperturbable para bien o para mal, pues su posicionamiento en la cancha es más bien estático. Suele tener una salida de pelota limpia, pero le cuesta contra delanteros veloces en el mano a mano. Uno, por su físico y estatura, también podría pensar que el tipo es infalible por arriba, pero no siempre es así. Considero que será una buena área de oportunidad para Robert Morales o el mismo Memo Martínez en pelota parada. El otro central es un kamikaze absoluto, Duá, pues así como tiene este tipo de salvadas milagrosas en la línea, en otro tipo de jugadas puede equivocar un pase, caer dramáticamente o incluso cometer faltas fuertes que hacen notar su torpeza física por momentos. Además de que junto con su acompañante McVey suelen regalar un montón las espaldas prácticamente todo el juego, algo que el mismo Antuna podría aprovechar. Las laterales de San Diego tampoco son muy diferentes. Por un lado tienes a Pilcher, que transmite una inseguridad de locos cada que intenta ir al frente o incluso en la salida cuando tiene que pasar la bola o conducir, además de que en el mano a mano suele perder 2 de 3. Por el otro lado, igualmente, los santiaguinos la sufren porque tienen una versión italoamericana de Benevendo, Bombino, que regala sus espaldas a la mínima oportunidad. Y bueno, hablamos en un inicio de que la temporada inaugural del siguiente rival de la MLS fue increíble porque rompió todos los récords posibles, además de que llegaron a la semifinal del torneo, pero con este tipo de acciones de sus defensores en sus últimos partidos, queda la duda de si la proeza que realizó el club fue de suerte o no. Una cuestión que se va a responder en el juego de esta noche de martes, pero aún así no quiero dejar de señalar, vi demasiados errores defensivos del ex equipo del Chucky. Por delante de esa línea de 4 defensas hay una tercia de mediocampistas, 2 que se quedan más clavados al centro en las jugadas defensivas, como Godoy y el capitán Sverskov, ambos muy parecidos en cuanto a que intentan contribuir en el robo de pelota, con la diferencia de que uno es más de posesión, como Sverskov, y otro que es más de esperar atrás, construir o tirar el pase
largo como es Godoy. Acá lo vemos, un tema bastante utilizado no solo por ellos, sino por las líneas más bajas del equipo, el pelotazo. Eso sí, muchísimas veces esos balones en largo van a ir a la posición de bombino, que sí compensa sus altas carencias defensivas, siendo al menos una buena opción para avanzar por su lado del campo cuando su club lo requiere bajando estos balonazos. Como el mediocampista ligeramente más adelantado del equipo, tendrán a Balakari, un futbolista que puede llegar de segunda línea a rematar a portería, suele estar bien ubicado y en general tiene un buen pie para lograr llevar a buen puerto los contragolpes de su equipo o tirar bolas largas de igual manera. Cerrando con el tridente al ataque, tenemos a Pellegrino primero por una banda, con libertad de ir por todo el frente del ataque, que es un extremo muy habilidoso que puede ganar manos a mano y que también se puede cerrar al centro para rematar los servicios de sus compañeros. Considero que le podría provocar problemas a Pumas, sobre todo por sus aliados en el campo, que siempre encuentran la manera de habilitarlo. El primero es el centro delantero Verd, uno de esos futbolistas que son duros de enfrentar, muy físico, muy móvil, quizás sin tanto gol a pesar de ser el 9, pero con una inteligencia para poder asociarse con sus compañeros que lo hace muy peligroso. Es de hecho el tipo de futbolista que a Nathan Silva, Duarte o históricamente a Pumas se le dificulta marcar, rememorando un poco a Morris, por ejemplo, del Seattle Sounders. Finalmente, para culminar el tema del once inicial, Dreyer es la figura absoluta del equipo, ya con la salida de Lozano, pues el tipo puede hacerlo todo en el campo. Tiene toque privilegiado, disparo de media y larga distancia, además de una ligera disposición para presionar sin ser tampoco Kanté, pero que le sirve a su equipo para que los contrarios tengan que hacer un esfuerzo específico por anular su juego. Ojo a sus apariciones desde segunda línea o pases filtrados, porque tiene las condiciones para cambiar un partido en una sola jugada. Pero vamos a verlo ahora con ejemplos concisos, pues más allá de toda la teoría, los goles tanto a favor como en contra que San Diego recibió en sus últimos 4 partidos de la MLS desnudarán todas sus fortalezas y debilidades. Primero, su empate ante Portland, donde su defensa empezó con dudas de arranque, demostrando bastantes problemas para llevar a cabo su salida, teniendo que ser salvados en esta ocasión por el portero. Después se volvieron a ver igual de mal con un pelotazo del Timbers que McVey no supo calcular y se la dejó al delantero rival, que terminó definiendo el primer gol de la noche. La respuesta vino bien de parte del San Diego, eso sí, con una triangulación. Buen avance por una banda para terminar encontrando con un centro a Pellegrino, que empató el partido con una definición exquisita. Los sandieguinos repetirían después la dosis con otra triangulación para la segunda mitad, y después de que la figura del equipo, Dreyer, se atreviera a disparar, el rebote le quedó a Lozano para poner en ventaja a su club. Parecía entonces que el equipo de Mickey Varas se estaba ahorrando con esto jugar un tercer partido ante Portland para avanzar, pero entonces empezaron a aparecer huecos en su defensa, como este bien encontrado por el viejo conocido Felipe Mora, que se comió a toda la central de San Diego picando a sus espaldas, y aunque su definición fue eficiente, ya se percibía cierta debilidad. Ahí vino una acción por la banda increíble, donde ni laterales ni centrales pudieron hacer nada para evitar el empate del partido. Ojo que Pumas, si se conecta bien, podría lograr alguna que otra acción peligrosa tirando centros. Oportunidad para Medina, que ha estado más afinado con este tipo de acciones. Después de aquel partido empatado, que además perdieron en penales, los dirigidos de Mickey Varas tuvieron que definir su pase a semifinales de la MLS Cup con un tercer juego ante Timbers, y ahí también demostraban problemas, sobre todo Dua, para lograr salir con la pelota controlada. Al siguiente rival le duele demasiado que lo presiones arriba, y se nota. Acá de verdad tuvieron que ser rescatados por el árbitro, porque de otra forma quizás se les habría venido encima todo en los primeros minutos. Aunque así como hicieron en el partido anterior, las triangulaciones volvieron a aparecer para mitigar los malos momentos. En este avance por la banda, la bola le cayó a Zverskov, que puso un centro de genio para Dreyer, que definió como 10 el primero de la noche. La estrategia de Varas cuando va ganando un juego es esperarte en bloque medio-bajo para poder desdoblar al ataque en pocos toques, similar a Efraín Juárez, pero con otro tipo de plantel más físico y solo con un par de jugadores súper técnicos. Además, suelen tener paciencia para traer la presión alta de sus rivales, y en el momento que ya tienes medio equipo o más jugadores en su campo, tiran este tipo de pases en corto o conducen al frente a velocidad para hacer como si fueran situaciones de contragolpe. Este que vemos es un gran gol trabajado por San Diego por esa vía.
Acá, otra jugada similar después, de paciencia, tocaron rápido y en corto para distraer la marca del rival y permitirle a Tverskov encontrar el espacio, recibir de frente a portería con metros para recorrer, luego otra triangulación hacia la banda que termina con un servicio de su centro delantero para el extremo que puso el 3-0. De ahí que digamos que su 9 no es estático, puede abrirse a la banda para generar jugadas también. El cuarto tanto vino de un balón largo, una cuestión de la que hay que decirlo, el equipo de la cuna de California suele abusar de ello, por más que para esta acción les resultó para que Lozano terminara asistiendo a su referente Dreyer. El penúltimo partido del siguiente rival fue una victoria ajustada contra el Minnesota y revisamos las acciones. Primero una jugada por el lado de Bombino, de la que se terminaron salvando en la línea gracias a Pilcher. Las defensas que tienen a un Benevendo siempre terminan haciendo trabajos dobles y si Niega los volvió a salvar en una acción posterior luego de que volvieran a ganarles las espaldas a sus centrales. Aunque bueno, San Diego supo sufrir, no se llega a una semifinal si no lo sabes hacer y en una pelota larga que parecía perderse apareció Bird en la línea con un taconazo dejándole la bandeja servida a Dreyer que definió como genio. Así el torneo histórico del debut en la MLS del ex equipo de Lozano llegó hasta la penúltima instancia contra un rival conocido también de este lado, el Vancouver Whitecaps, que bueno, a pesar de que en los primeros minutos el club estadounidense se veía bien coordinado cerrando espacios para obligar a los canadienses a dividir la pelota, con sus dos escudos incluso regresando con bastante disciplina táctica, el ostión no tardó demasiado en abrirse, por conducto de los errores propios del San Diego, quizás por la falta de experiencia obvia. En una salida tristísima, Pilcher regaló la bola y por otro lado el lateral Bombino, a pesar de tener la jugada de frente, soltó inexplicablemente su marca a lo Benevendo corriendo hacia el balón, lo que permitió que el rematador entrara solo por ese costado a poner el primero de la noche. No pasaron ni 4 minutos y la defensa de San Diego se mostró estática, paralizada, con esa marca visual para la que necesitas jugadores tiempistas que sepan salir a cortar en el momento justo, pero que no es fácil de llevar a cabo sin que te lleves al menos un par de sustos asegurados por juego. Acá lamentablemente para la causa sandieguina, su defensa hasta mal se vio tratando de sacar sin éxito el intento de su rival en el 2-0. Todo esto fue un golpe muy duro que los tenía moralmente eliminados en menos de 45 minutos y que se reforzó sobre el final de ese fatídico primer tiempo con un Pilcher regalándose por la lateral, su central Dua que jamás se enteró que entraron por sus espaldas y un Bombinevendo que terminó corriendo contra su portería en el 3-0. El segundo tiempo, ya para cerrar, hace que la salida de Lozano tenga aún menos sentido, pues fue un tiro suyo cuando todo su equipo se encontraba desmoralizado, lo que consiguió hacer que se acercaran en el marcador. Y luego, en esta jugada de contragolpe, esta pelota bajada por el Chucky para Dreyer, que estuvo a nada de habilitar a su compañero, demostraba las inmensas diferencias que marcaba el mexicano en su hoy ex equipo. Pumas va a visitar a un club que tuvo una clásica temporada debut que sorprende a todo el mundo, pero que no termina en campeonato por errores típicos de la falta de malicia para enfrentar una fase final. Estamos hablando hoy del primer torneo internacional de la historia del San Diego. Y aunque se quiera hablar de que la MLS te supera en presupuestos y figuras como para mitigar el nivel de fracaso de algunos clubes cuando pierden contra este tipo de equipos, si Efraín Juárez y sus dirigidos no logran avanzar de ronda, será un fracaso muy duro. No hay excusas. Muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 271 de Minuto 96. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Alex Salamandra, Juan Pérez, Beto Morales, SG7 FIFA Games, Omar Barrientos, Juan Cortés y su hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Diego López, Carlos Yale Parada, Pepe Rashid, Rumi Cabañas, Carlos Zamora Sotelo, Junfer, El Balazo, Óscar Espinosa, Alejandro Villa, Sabis Cayetano, Javier Bates, Manuel Ororica, Isra Sandoval, Marco Guerrero, Daniel Pozos, Antoine Rojas, Ángel López, Camazots, Jared Play, Santiago Vera, Aldo Casas, El Puma, Miqueboy, Samuel Limón, Misael Zamudio, Renosila, Jair DG, Álvaro Leiva, Arturo Veladiz, Casian Rebel, Pica 1996, Martín Delgado, Ángel López, Cristian Solís, Kevin Cruz, Oma BR, Segut UMC, Rafael Gutiérrez, Diego Pumista, Cubailaus, Saúl Santamaría, Aaron H4M3O, Pedro Pot, Yoshinator, Lino Ramos, Nico y su hijo Nico 30 Tauriangato, Lágrimas Negras de un Vampiro, Loacaloa, Brandon Ortiz, León López,
Gabriel Sánchez, Benedetto 6294, Jared Play, Eduardo Leiva, Manuel Bancarte, Alex Rivero, Arihualo, Alex Vallado, Manuel Aguileta, Alan Rivera, Lick Pumapana, Raúl Vilar, Sueño Estelar, Alexis B. Juárez, Gabriel Ramos, Mohamed Fatouche, César Huerta, César Martinioli, Irving Rockets, Rodrigo Gamboa, Babyface, Emanuel Zamora, Hugo Bat, Elías Quintana hasta Bonn, Alemania, Martín Villegas hasta Texas, Misael Caraz, Rodrigo Domínguez, Juan Carlos Alejandre, Alberto Silva, Mapsin ZD3, Héctor Martinica hasta Vallejo, Androli, Vicente Hernández Alonso, Jafet Guzmán, Hyan Jess, Isacrack, Panda Roses, Manuel Solís, Ramón Navad, Marco Medina, Lalín YT, Alejandro Rendi, Brian Díaz, Rubiel Gamboa y familia hasta Villaflores, Chiapas, Ariel Rodríguez, Brandon B. e Iscasola. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.